Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Ya se siente el verano, más que la primavera aquí en Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico de los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, España. Análisis y expectativas electorales. Para tocar este importante tema, interesante además, tenemos convitado a Celes Navarro Amorós, activista social e internacionalista, miembro de la plataforma Movilízate en el país Valencia, en España. Bonito Valencia. Celes, buenos días en Valencia. ¿Cómo está la temperatura por allá? ¿Cómo amaneces? Sí, buenos días a todos y a toda la audiencia. Pues bien, con una temperatura ya empezando a ser calurosa, pero bueno, de momento aún se puede soportar. Pero Bonito Valencia, me encanta. Pero bueno, metémonos en el tema que nos importa hoy y que no solamente le interesa a España, es a nivel mundial, Europa. Las elecciones municipales en España se han celebrado el domingo 28 de mayo. Recordamos que ya estamos en junio. 4 años después de las anteriores, que fueron el 26 de mayo del 2019. Las elecciones municipales españolas coincidieron con las elecciones autonómicas de las comunidades no históricas, como es habitual, pero no con las elecciones europeas, que serán en el 2024. Pero a raíz de los resultados no favorables para el gobierno que dirige Pedro Sánchez del PSOE y sus aliados, estas elecciones se tenían que celebrar a más tardar el 10 de diciembre de este año 2023. Pero, repito, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de la derrota que ha sufrido, ha decidido adelantar estas elecciones y fijó la fecha en el domingo 23 de julio, es decir, el mes próximo, tras la derrota electoral de su partido, el PSOE y sus aliados. Justo tras los 54 días que requiere la ley que deben transcurrir entre el decreto de convocatoria y la cita con las urnas. Celes Navarro Amorós, que es activista social e internacionalista, miembro de la plataforma Movilízate en el país Valencia, España. Vamos a analizar con usted qué ocurrieron en esas elecciones. La gente en el exterior, no solamente aquí en Europa, sino en Hispanoamérica, se pregunta en términos generales. Primero, ¿por qué gana la derecha? Desde el punto de vista crítico y autocrítico, qué sucedió allí en el caso concreto de las elecciones pasadas. Ya después vamos a hablar de cómo va a afectar esto al pueblo, cómo se presentó esto en las comunidades autonómicas, cuál es la decisión, si fue buena o mala de Pedro Sánchez. Es decir, vamos a ir analizando paso a paso. Comencemos por el principio. ¿Por qué gana la derecha y pierde la izquierda histórica y qué críticas y autocríticas hay que hacer? hola, pues sí, pues más bien no gana la derecha, pierde el gobierno. Son dos cosas, parece lo mismo, pero desde un punto de vista analítico no es lo mismo. Evidentemente, la pérdida de votos globales del Partido Socialista frente al Partido Popular, que ya no las otras fuerzas que están en el gobierno, es del Partido Socialista un 28% con 13 y el Partido Popular un 50 y un 31% con 53. Es decir, la diferencia es más bien de 3 puntos y pico, ¿no? Evidentemente, luego se da una debacle de las mismas fuerzas que están también en el gobierno. Principalmente puede venir por muchos factores. Uno de ellos es la continua crispación dentro del gobierno, es decir, con no aceptación de los ritmos por parte del partido mayoritario del Partido Socialista frente a Unidas Podemos o a otros grupos, o sobre todo los nacionalistas, tanto Bildu como el ERC, de hacer medidas sociales más atrevidas. Decimos
lo que costó la ley de la vivienda, que fue a última hora, y lo que en sí mismo significa posiciones del gobierno con la ley sí es sí, que luego ha generado mucho ruido y mucha desafección a la sociedad. El tema de la ley trans, que ha dividido al gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido una situación de crispación y confrontación, que eso ha llevado a desafección de la clase trabajadora y a la sociedad. Y es uno de los motivos por lo que consideramos que, si no bien no han castigado tanto al Partido Socialista, pero sí a las fuerzas que estaban en el gobierno, excepto en las municipales, que sí que se hacían en esa España diferente, esa España plurinacional, que es País Vasco y Cataluña, donde, sobre todo en Euskadi, se mantiene la izquierda, Bildu, por ejemplo, se mantiene unos buenos resultados, y por lo tanto, en estos momentos, esa diferencia entre las propuestas del gobierno, que han sido muy positivas y que la gente no ha sabido escuchar, porque el ruido de la derecha era quien marcaba la campaña electoral, y no solo la campaña, sino anteriormente, es decir, y no fue capaz la izquierda de poner el relato social y político de lo que había conseguido cara a la ciudadanía. Y eso puede ser uno de los grandes motivos por los que se ha perdido las mayorías. Se puede pensar que la gente que se denomina de izquierda progresista, alternativa, no salió a votar y en cambio hubo disciplina en esa derecha histórica y salieron a votar. Se puede entender así, porque, por ejemplo, la derecha esta de Ciudadanos, que también perdió, se notó cómo se volcó ese voto hacia la derecha y hacia la derecha extrema, ¿no? Es decir, que y no se fue ese voto hacia la socialdemocracia o hacia los partidos de izquierda alternativa. Evidentemente, sí que sí, el disgusto interno del ruido que había en las campañas hacía que mucha gente pues se quedase en casa o hiciese poca campaña ilusionada, ¿no? Es decir, la discusión en que Podemos no tuvo la decisión de entrar en Suma desde el principio, y Suma no tuvo, Yolanda Díaz, que es la cabeza que la representaba, no tuvo la capacidad de hacer campaña como Suma, y cuando hacía campaña, pues aquí, por ejemplo, en el País Valenciano, estuvo no pidiendo el voto, pero sí dándole el aval a una de las organizaciones que es Compromís, y no era Unidas Podemos. Entonces aquí hubo pues mucho cabreo entre los votantes nuestros, y eso pues generó mucha desafección. Y yo sí que creo que votarían al final, pero no ilusionaron a sus círculos, porque estaban enfadados y con razón. Cele, desde el exterior se puede pensar que el tema OTAN, el tema de la guerra, del apoyo del gobierno español a la OTAN, a enfrentarse y ponerse al lado de los Estados Unidos y confrontar con Rusia, ¿ha podido también cobrarle a Pedro Sánchez algo? Yo desde la izquierda más consciente, sí. Evidentemente, por lo menos en la que en los movimientos sociales estamos, y las organizaciones que queremos un cambio y una transformación, sí que ha sido muy desilusionante la actitud principal de Pedro Sánchez, con el tema de la guerra de la OTAN, con el tema del cambio de posición del Sáhara, y con ¿Mm? el tema del aumento de los presupuestos, que ha sido criticado por muchos de nosotros, por los sindicatos alternativos, los movimientos sociales, por el aumento de los presupuestos a la parte militar. Y el sector del gobierno más proalentista, más militarista, en este proceso se ha salido con la suya, y por lo tanto, más que la gente normal
estar en contra, la gente de la ciudadanía global, estar en contra de esas actitudes que, por desgracia, las más medias han hecho que sí que se apoyasen, lo que la gente que más consciente y más politizada y con más formación política no ha sido muy crítica con la actitud de la mayoría del gobierno en estos temas que te he dicho. Y sobre todo atrasar las leyes como la ley Trump y la ley de la vivienda, la ley del sí es sí, la actitud de la guerra, la actitud del Sáhara, etcétera, etcétera. Y eso, pues, por lo menos esa es la parte que también se puede haber quedado alguna parte en la extensión. Cele, esta ganancia de las regionales por parte de la derecha, ese giro regional hacia la derecha en España, ¿cómo va a afectar al pueblo de a pie? ¿Cómo lo va a afectar? Bueno, principalmente va a afectar en gran medida porque las primeras noticias que están planteando es que van a revertir todas las leyes sociales que se han conseguido con este nuevo gobierno. Decir que hemos tenido las leyes de trabajo más progresistas de la historia de la democracia, con la ministra que ahora, la Yolanda Díaz, que va a encabezar el proyecto Suma, y esa, la ley, la reforma también de la subida del salario mínimo, el tema, la subida de las pensiones, es decir, la negociación colectiva y otras medidas positivas. La parte importante que se ha salvado de la ley del sí es sí, que ya han dicho que la van a derogar nada más que entren. Este va a ser la derecha regional, va a ser regional aquí, autonómica, le llamamos más que regionales. La derecha autonómica lo que va a hacer aquí se va a convertir en el sindicato del derogo. Yo derogo, yo derogo, yo derogo, yo derogo, que es lo que están ya empezando. Y eso, evidentemente, si a nosotros nos ha costado 8 años mínimo estas leyes, a ellos, por desgracia, lo van a hacer en días, en días. Es decir, Celes, de esas comunidades autonómicas para los que estamos en el exterior, el público hispano que no conoce cómo se divide España, ¿en dónde están esos resultados que benefician a la izquierda y dónde está la derecha más posicionada? En Valencia, háblanos de lo que es el País Vasco, cómo está, cómo se distribuyó ese poder allí, ese gobierno bueno, autonómico. teniendo en cuenta que tú ya has dicho que habían tres zonas, es decir, tres grandes comunidades autónomas que no habían hecho elecciones autonómicas, que es la andaluza, la de Euskadi, Euskal Herria y Cataluña, eh, eh, evidentemente, una de las que más se mantiene es Euskadi, es decir, y más resiste al cambio de la derecha extrema, porque allí casi no tienen visibilidad. ¿eh? En Cataluña, en Cataluña a nivel municipal se pierde posición, no se pierde todo, pero claro, entra la derecha nacionalista con más fuerza y por muy pocos votos en el Ayuntamiento, por ejemplo, de Barcelona, el Partido Socialista le gana a Ada Colau, que es la representante de Podem en Cataluña. Y en el resto pues se mantienen algunas zonas, eh, 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 pero se pierden regiones muy importantes como Zaragoza, como Aragón, como a Castilla-La Mancha. Es decir, se va perdiendo algunos bastiones que tenía la izquierda y se ha mantenido uno o dos. Por lo tanto, es que el debacle ha sido global. Es decir, ha sido global en unos más profundos y en otros menos, pero evidentemente en casi ninguno de los territorios se ha mantenido, y allá donde se ha mantenido con los pelos y, por desgracia, con los presidentes socialistas, desde mi punto de vista, más conservadores, es decir, más a la derecha. Celes, los que siempre seguimos el tema Cataluña, ¿cómo le fue a los independentistas en Cataluña? Pues se han mantenido, es decir, por ejemplo, a Trias, que es el cabeza visible de la derecha independentista, que Junpersí, digo Junpercat, pues ha sido la fuerza más votada en Barcelona y en muchos más sitios.
Esquerra Republicana se ha mantenido y ha crecido algo, y la CUT ha estado, pues, al mismo, la CUT, que es el grupo pues, más joven, más indepe, más anticapitalista, se ha quedado pues más o menos igual. Quien ha bajado en alguna puntuación ha sido Escomún de Ada Colau, pero tampoco tanto. Por lo tanto, evidentemente ahí la derecha extrema de PP Vox no va, porque ha entrado Vox por primera vez también en Barcelona, pero no van a tener capacidad de gobernar. Ahora está decidiéndose si va a haber un gobierno PSOE, Podem, en común, perdón, o Trías, Esquerra, PSOE, etcétera, etcétera, etcétera. No lo sabemos, están debatiéndolo y está todo abierto. Va a haber cambio, es decir, los grandes avances que, de mi punto de vista, hizo Ada Colau, pues van a ser ralentizados o paralizados algunas de las cuestiones, pero bueno, no estoy allí para tener el pulso del día a día, pero bueno, Entendemos, Eres. Dinos algo, para ti, para los que están en esa política activa desde los sectores alternativos, sindicales, de izquierda, ¿fue buena y estratégica la decisión de Pedro Sánchez y sus fuerzas aliadas al actual gobierno llamar a elecciones generales para el 23 de julio? ¿Y por qué fue buena o mala esta decisión, estratégicamente y tácticamente hablando? bueno, la decisión la tomó solo él y el Partido Socialista como mucho. Eh, con otras fuerzas políticas no contó. En unos aspectos, cara a lo global, parece ser que ha cogido a la derecha sin capacidad de reaccionar y no les ha dejado el tiempo de recrearse en el triunfo ese, ¿no? Y de estar en todos los días hemos ganado, no sé qué. Bueno, por lo tanto, les ha cogido a tener que hacer eh, de una forma muy ligera y muy rápida el proceso electoral, y a las fuerzas que también están en el gobierno, más todavía. Por lo tanto, algunos analistas y algunas personas opinamos también que lo ha planteado también para quitarse lastre de la izquierda y se vaya hacia el voto útil. Es decir, que evidentemente no lo ha hecho con toda la buena voluntad, lo ha hecho más intentando salvarse él que salvar al país desde algún punto de vista crítico. Pero bueno, la única situación en la que nos encontramos que creemos que es positiva es que sumando, imagina si trasladamos los votos municipales y autonómicos bueno, los autonómicos principalmente, a unas nacionales que también son por provincias. Sabes que aquí se eligen por las 57 provincias. La suma del Partido Socialista y los partidos del gobierno, aunque perdería el PSOE, sería el segundo partido, el primero sería el PP. El PP no conseguiría gobernar con Vox y los demás partidos sí que podrían gobernar, a heredar un nuevo gobierno si hay diálogo con Bildu, con Esquerra, con los en este caso Suma, porque parece ser que Suma, lo que sí que ha hecho la jugada de Sánchez, que en global es maestra, también ha puesto a Suma con poca capacidad de estructurarse y de fortalecerse. Y esperemos que le dé tiempo y que pueda expresar esa alternativa que también es necesaria en el Estado español. Estás entrando en el tema de los escenarios que vienen. Entonces, ¿qué pasa si gana el PSOE y sus aliados? ¿Qué pasa para España? ¿Qué les espera a ustedes? Bueno, a nosotros nos espera dos cosas. Una, la presidencia de la Comunidad Europea y el futuro presidencia o secretario general de la OTAN de Pedro Sánchez, que para nosotros y para uno de nosotros es vergonzoso, ¿no?
esa actitud europeísta, belicista con el tema de Ucrania, que se va a mantener. El tema de gestionar las crisis, es decir, que la socialdemocracia siempre ha sido mamporrera de la gestión de las crisis, ¿no? Del capital, ¿no? Es decir, que y consideramos que las leyes que quedan pendientes, las progresistas, que avancen a la sociedad, van a ser, de mi punto de vista, ralentizadas, es decir, van a ir a un ritmo muy pequeño. Pero evidentemente, por lo menos se mantendría, y esa es la esperanza que tenemos, se mantendría el sindicato de la derogación, ¿no? Es decir, yo derogo, yo derogo, yo derogo, ¿no? Y eso es lo único, porque claro, si entrase un escenario de PP Vox al gobierno, sería nefasto, sería blanquear el fascismo, ¿eh? Y no, no solo eso, sino que sin miramientos, por ejemplo, ya PP y Vox votaron en el Parlamento Europeo esta semana pasada eh, eh, una ley que se quería proteger a los niños y demás, y ellos votan con tanta familia que dicen que protegen, votaron en contra. Por lo tanto, eso ya empieza a ser el tándem PP-Vox que va a verse a partir de ahora en el mapa nacional. Celes, desde el exterior, muchos nos preguntamos dónde están los trabajadores, la clase social, esa pobre que está yendo camino a la miseria, que cada día se hunde en el hambre, en la pobreza, en los desahucios. Antes veíamos las manifestaciones en la calle de esos sectores. ¿Dónde están? ¿Están escondidos? ¿Fueron cooptados? ¿Tienen temor? ¿Qué está sucediendo en ese sector de izquierda alternativo que siempre ha hecho la lucha histórica? Sí, yo ahora entraré en el tema este que me preguntas, pero hago un preludio antes, decir, ¿y dónde están esos inmigrantes que en este momento que son más de 20.000, 200.000 personas que pues, aquí en Valencia tienen derecho a voto, 15.000 a las autonómicas y municipales y 5.000 más solo a las municipales. Son los que tienen DNI y los que tienen... y evidentemente no ha habido un trabajo previo de integración de este sector, que significan un 15% de la población con derecho a voto. Los partidos de izquierda clásicos no han sabido, no han tenido la sensibilidad suficiente de acercarse a esta población y al revés también. Esta población no ha tenido la delicadeza, la valentía de acercarse a militar, a hacer parte de, es decir, solo muy preocupados en qué es de lo mío, a ver mi ayudita, por desgracia, es decir, que haya habido un divorcio, que es una de las cosas que algunos que estamos en los movimientos queremos revertir cara a partir de ahora, ¿no? Porque es importantísimo, que da vergüenza ver que personas que vienen de fuera, que son bien acogidos aquí, estén votando a la derecha extrema, ¿no? Es decir, que el día siguiente de las elecciones decía que la culpa de que la sanidad estuviese colapsada era que los inmigrantes sin papeles colapsaban la sanidad pública. Y eso en cuanto al factor este de la integración y de la participación, que creo que tenemos un deber, los demócratas, la gente que estamos por la justicia social y por los derechos humanos, de implementarlo en formación, en acompañamiento y un llamado a la población migrante a que se implique, a que se acerque a las organizaciones sociales, sindicales, porque es importantísimo, porque sin eso no puede haber un cambio, sin una doble vía, que las organizaciones cojan y que las personas allegadas se impliquen Integren, se y se integren. integren. Bueno, integrarse es un término un poquito, porque parece ser que están desintegrados, no, que se sumen y participen y que formen parte de, ¿eh? Desde su forma de ser, desde su pensamiento, desde sus costumbres, y yo creo que eso
a la izquierda lo tiene en estos momentos como tarea. Y luego, ¿qué hacer desde los movimientos? Una de las cosas que algunos hemos denunciado es que hemos abandonado la calle estando en los gobiernos, ¿no? Y yo creo que eso, ya decía Anguita que era un error. Julio Anguita decía que había que tener una pata en las instituciones, si acaso, y otra en la calle, que no se podía dejar las calles desiertas cuando las leyes no acompañan, ¿no? Cuando la situación mundial e internacional no acompaña. Y yo creo que eso no lo hemos hecho con fuerza y es pues una autocrítica que tenemos que hacer y evidentemente nos toca, claro, ahora retomar las calles y sobre todo uno de los aspectos más importantes que nos toca a la gente que estamos en los movimientos sociales es el tema de la formación, tanto de esa migración que hemos hablado antes y refugiados, como de las personas en los barrios, las personas que están con menos formación social y política. Evidentemente, se tiene que luchar contra con una gran maquinaria de los más medias que aquí están haciendo mucho daño. Y dice, es verdad, a mí me lo ha dicho, lo vi en la tele. ¿No? Esas frases que parece la Biblia cuando y evidentemente aquí en el Estado español, programas y canales y medios de comunicación mínimamente democráticos, si de todo el panorama encuentras uno y no entero, a medias, porque encima tiene sus intereses del capital, no existen medios. Y los pocos medios son como estos, vosotros, el de Pablo, algunas cosas pues que no tienen la misma incidencia ni los mismos recursos. Así es, Celes, eso es a nivel mundial. La derecha utiliza los más medias para eso. Eso ocurre no solamente en España, eso ocurre en Latinoamérica. Está el caso de Colombia hoy día vivo. Después en otro programa lo abordaremos. Finalmente, Celes Navarro, dirigente allí en Valencia, España. ¿Cuál es el mensaje que tú le dejas a esa clase popular española, a los migrantes, para lo que viene de las elecciones en julio? Que no es un tiempo de esconder la cabeza, ¿no? Que no es para estar orgullosos, pero que hay que defender estas nuevas conquistas, ¿no? Ese salario mínimo que hemos conseguido, ese derecho a la integración de los inmigrantes y los refugiados, esa eh, nuevas normativas de pensiones, de vivienda, etcétera, etcétera, que no es un momento de resistencia, sino de seguir trabajando y de seguir exigiendo y de seguir complementando propuestas. Y desde las organizaciones y desde la calle y seguir haciendo propuestas para que se esté dando un cambio, aunque si no se llega desde los gobiernos, por lo menos se llegue de la sociedad. Y si eso toca que en un momento tengamos que salir como estos semanas atrás en Francia, pues habrá que salir como en Francia, ¿no? O como en estos momentos están saliendo en Polonia, ¿no? Es decir, si nos quedamos en las casas, estaríamos siendo cómplices de sus políticas y creo que evidentemente no es la alternativa que va a llevarnos a un nuevo mundo, ¿no? Un mundo mejor. Celes Navarro Amorós, activista social e internacionalista, miembro de la plataforma Movilízate en el país Valencia, España. Agradecerte altamente por atender este llamado de panorama desde Euskal Herria en Bilbao y el mío desde Ginebra, Suiza, y nos has hecho un análisis extenso, profundo, bien pormenorizado de la situación que ocurrió con las elecciones de mayo y lo que viene en las nacionales. Celes, ojalá pues nuestro deseo es que triunfe el pueblo ante los avances militaristas, otanistas, fascistas del mundo en este momento, no solamente en España, es en todas partes. Celes, muy amable de tu parte. Muy bien, muchas gracias. Y a toda tu audiencia que está aquí en el Estado español,
yo no me queda otra que invitar a la parte migrante y refugiados a que se impliquen y que se acerquen a este proyecto que yo también apoyo, que es ese nuevo proyecto de Suma, ¿no? De Sumar, que yo invito a que se acerquen, que lo conozcan, que se empapen, que participen, y si eso se consigue, tendremos un día 24 de julio que podamos estar un poquito menos tristes que estamos ahora. Así debe ser, Celes Navarro, en Valencia, España. Bonito Valencia. Sí. Agradecemos a Maya en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.